Por ahí los que hablan podrían poner la cámara si pueden, así los vemos. Ah, no se puede, no, si compartimos la pantalla no se puede. Profe, si yo prendo la cámara, creo que se me tilda toda la compu por... Pero bueno. Igual, Bueno, si no arranco, profe. como no lo vamos a ver, ustedes digan el nombre antes de empezar a hablar, Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, nosotros somos Olivia Vieito y yo, Augusto Bernaus y Lucía Cosato, y les vamos a hablar de los aceros inoxidables y de los aceros inoxidables austeníticos. Bueno, los aceros se utilizan principalmente por su resistencia a la corrosión, durabilidad y apariencia. Estos aceros son aleaciones a base de hierro que contienen carbono y al menos 10,5% de cromo que se complementan con otros aliantes. El acero inoxidable muestra una excelente resistencia a la corrosión debido a un fenómeno conocido como pasividad, que gracias al cromo, este reacciona con el oxígeno y la humedad del ambiente para formar una capa pasiva delgada en su superficie, haciendo que el material quede protegido y evita un mayor contacto entre el metal y el entorno. Bueno, yo soy Augusto Bernaus y ahora vamos a hablar de la influencia de los elementos aliantes. Primeramente, como dijo Olivia, tenemos el cromo, que ya que estamos hablando de aceros inoxidables, es uno de los más importantes porque es el encargado de generar la capa pasivadora. Se requiere un mínimo de 10,5 y además influye también en las propiedades mecánicas, ya que es un elemento endurecedor y muchas veces junto al níquel se los utiliza para tener mejor tenacidad. Después tenemos el níquel, bueno, el cual, como dice acá la presentación, nos da una mayor resistencia a la corrosión también, formación de austenita, esto lo podíamos ver en el diagrama, ya que a temperatura ambiente nos estimula la formación de austenita y, bueno, como digo, nos permite tener austenita a temperatura ambiente. Y después el titanio, el cual es un formador de carburos y se añade a los aceros con alto contenido de carbono para aumentar así la resistencia a la corrosión intergranular, de la cual vamos a hablar más adelante. Bueno. A Luz se le salió el zoom, ahí entra. Ahí volví, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. Yo soy Lucía Cosato, voy a continuar. Creo que está teniendo problemas de conexión, Lu, así que de última, yo no tengo problema en seguir con la parte de ella ahora, salvo que se pueda volver a unir. Sí, Eh, se le corta la sí, comunicación. nos decía hoy que tenía problemas ya cuando comenzó la clase, así que sigo yo con esta parte, también hablando de elementos aliantes. Bueno, el cobre aumenta la resistencia, genera la corrosión de los ácidos y reduce también la tasa de endurecimiento por trabajo. Y también, al igual que el níquel, estabiliza la austenita. Después tenemos el carbono. Bueno, este conocemos ya el diagrama hierro-carbono. Mejora la resistencia. Al mismo tiempo puede tener un efecto adverso en la resistencia a la corrosión, por el tema de la formación de carburos. Y es un formador y estabilizador de la austenita. También aumenta significativamente la resistencia mecánica. Y después en los grados ferríticos, que es otro tipo de aceros inoxidables, el carbono reduce fuertemente la tenacidad y la resistencia a la corrosión. Después tenemos el azufre, el cual se agrega para mejorar la maquinabilidad de los aceros inoxidables, y como consecuencia, los aceros inoxidables exhiben una resistencia a la corrosión reducida. Bueno, continuamos con el manganeso,
que es un formador de la austenita, lo que aumenta la solubilidad del nitrógeno en el acero y puede usarse para reemplazar el níquel en los aceros que tienen nitrógeno. El silicio mejora la resistencia a la oxidación y se agregan pequeñas cantidades de silicio a todos los grados de acero inoxidable como desoxidante. También promueve una microestructura ferrítica y aumenta la resistencia. Y por último, el niobio, que se combina con el carbono para reducir la susceptibilidad a la corrosión intergranular. Actúa también como un refinador de grano y promueve la formación de ferrita. Bueno, continuamos con el diagrama de hierro-níquel. El níquel es un elemento que pertenece al subgrupo 1A de los gamágenos. En el diagrama, que es el de acá abajo, podemos ver la apertura del campo gamma, que se caracteriza por el incremento de la temperatura A4, que es la temperatura en la cual la fase delta comienza a transformarse en fase gamma, y el decrecimiento de la temperatura A3, que es la temperatura en la que la austenita comienza a transformarse en ferrita durante el enfriamiento. A medida que aumenta el porcentaje de níquel incrementa la temperatura en A4, decrece la temperatura en A3 a medida que se aumenta el porcentaje de níquel en la aleación. Como resultado, vemos que se ensancha en campo gamma hasta el 32% de níquel, donde las aleaciones se enfrían a temperatura ambiente y quedando estable la red FCC del hierro. De allí surgen los aceros austeníticos. Bueno, vemos si podemos seguir con el diagrama de Scheffler y ver si se puede conectar Lu, y si no, después lo decimos. Bueno, este diagrama principalmente para lo que sirve es para, una vez que tenemos conocimiento de los elementos aliantes, podemos sacar un porcentaje de cromo equivalente y un porcentaje de níquel equivalente, lo cual nos va a ubicar en el gráfico y nos va a decir qué tipo de acero inoxidable es. Acá, como vemos, tenemos las principales partes, que puede ser austenítico, martensítico o ferrítico, y a su vez, obviamente, ciertos porcentajes de cada uno combinados. Bueno, como vemos, tiene que ser una fórmula para el cromo equivalente, en el cual se tienen en cuenta el cromo, el molibdeno, el silicio y el NB, que no me puedo acordar cuál es. El niobio. Niobio. Niobio, perfecto. Y para el níquel equivalente, el níquel, el carbono y el manganeso. Bueno, entonces, conociendo las composiciones de cada uno, nos ubicamos en la tabla. Y ahí Lu va a compartir su parte del diagrama hierro-cromo, así que la dejamos. Hola, ¿me escuchan? Creo que ahí se debería estar escuchando. Perdón por la falla en la conexión, no sé qué pasó. El diagrama de hierro-cromo está presentado en pantalla, supongo. El cromo es un alfágeno que lo que va a hacer es hacer que la línea A4, que es la temperatura a la cual el hierro pasa de fase delta a austenítica, descienda y aumente la línea A3, que es la temperatura a la cual la austenita se transforma en ferrita, de tal manera que se cierra el campo gamma. Altos contenidos de cromo nos van a dar ferrita a temperatura ambiente, y podemos notar en el diagrama un caso particular que es la fase sigma, que es un compuesto intermetálico que responde a una transformación de orden y desorden, como vimos en clase. Nosotros lo que vamos a querer hacer es evitar esta fase, ya que
perjudica al material afectando la ductilidad y la tenacidad del mismo. Eso es todo. Bueno, ahora seguimos con la parte de clasificación y designación de los aceros. Y vamos con los austeníticos. Bien, los austeníticos son el material que estamos estudiando en esta presentación. Se componen por cromo de 16 a 26% y níquel de 6 a 12%. Es el más usado de los tipos que vamos a presentar. Presenta una superioridad en la resistencia a la corrosión. No se puede endurecer por tratamientos térmicos, sino que lo hacemos por deformación. Posee además una excelente conformabilidad, que es la capacidad de deformarse plásticamente sin fracturarse, y no cambia sus propiedades frente al enfriamiento. Además, posee un excelente factor de higiene y limpieza, y frente a un calentamiento posee una gran expansión, gran resistencia al calor y poca conductividad del mismo. Además, posee una buena soldabilidad, es recomendable, y no son magnéticos. Por otra parte, tenemos a los martensíticos, que poseen de 0,2 a 1% de carbono y cromo en 10,5 a 18%. Para este caso, el tratamiento térmico sí sirve para cambiar las propiedades mecánicas. Su resistencia a la corrosión es moderada, es menor a la de los austeníticos, es ferromagnético, es decir, que tiene una imantación preferida sin ser sometido a un campo magnético, y frente al enfriamiento cambia su estructura de una cúbica centrada en el cuerpo a una tetragonal centrada en el cuerpo. Posee poca conformabilidad y una pobre soldabilidad, es decir, que no es recomendable usarlo para soldar. El siguiente es el ferrítico. Posee de 12,5 a 17% de cromo. No son totalmente tratables. Poseen una resistencia buena, es decir, intermedia entre la austenítica y la martensítica. Son también ferromagnéticos, al igual que el martensítico. Cuando se someten a un enfriamiento, sí cambian sus propiedades, por ejemplo, se fragilizan, y son únicamente utilizados en soldaduras finas. Muy bien. Sigo yo con el dúplex, el cual contiene cromo entre un 18 y un 26%, como así también el níquel entre un 4,5 y un 6,5%. Son magnéticos, no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico, presentan una buena soldabilidad y mejoran la resistencia a la corrosión por tensión en ambientes que contengan iones de cloruro. Los dúplex, como dije, los elementos claves son el cromo, el níquel, el molibdeno y el nitrógeno, y durante el enfriamiento se forma la microestructura de dúplex, donde coexisten la ferrita y la austenita. Y después tenemos los endurecibles por precipitación, los cuales también tienen hierro, cromo y níquel, y presentan mejoras en propiedades mecánicas y de maquinabilidad frente a los austeníticos, y se caracterizan por el endurecimiento por tratamiento térmico por envejecimiento o por precipitación.
Este tratamiento térmico lo que hace es calentar el material a una temperatura donde se disuelvan completamente las aleaciones y se homogeniza la estructura, se enfría rápido, se templa, para mantener la estructura homogénea, y después con envejecimiento nos referimos a calentar a una temperatura más baja de la del tratamiento de solución, pero lo suficientemente alta para permitir la formación controlada de precipitados. Durante este proceso las partículas se precipitan y se distribuyen en la matriz del material, lo que aumenta la resistencia y la dureza. Después, bueno, acá como vemos en pantalla tenemos una breve clasificación a la derecha de los aceros martensíticos y ferríticos, los cuales según la clasificación ICI son la serie 400, tenemos algunos ejemplos a la derecha. Los austeníticos son los de la serie 200 y 300, y los dúplex y los endurecibles por precipitación tienen un nombre comercial, los cuales, bueno, dependen bastante de la marca, que investigué. Y después, en el otro gráfico que vemos, partimos de el otro gráfico del cual salen flechitas, y si puedes cambiar, Oli. Este de acá de la izquierda, bueno, lo que se ve es que partiendo de un acero inoxidable 304, que como dijimos era austenítico, podemos seguir varias flechas, las cuales nos conducen a materiales más propios y más específicos, por ahí para cada función o para lo que se lo busca. Y por ejemplo, siguiendo la flecha que va hacia abajo, si le adicionamos molibdeno, para la resistencia a la corrosión tenemos un inoxidable 316, si le adicionamos incluso más molibdeno, tenemos un 317, y después de ahí podemos agregarle carbono para mejorar la soldabilidad. Perdón, si tenemos un acero con bajo carbono, para mejorar la soldabilidad, tenemos la designación 304L, 316L o 317L, o si le adicionamos níquel, molibdeno y nitrógeno, para la resistencia a la corrosión tenemos un superaustenítico, o bien, saliendo con otra flecha, presentando ejemplos, adicionando niobio y tantalio, para mejorar la soldabilidad tenemos un acero 347, o si no contiene níquel, se convierte en un acero ferrítico, y tenemos un 430, y adicionando cromo y molibdeno tenemos superferríticos. Y así los demás ejemplos, pero preferimos solamente decir esto, tal vez porque si no son muchos ejemplos. Ahora seguimos con las propiedades mecánicas y hablamos de la tenacidad. Profe, dijo Lu que está esperando a ver si la pueden aceptar. Sí, ahí me Ah. aceptó. Bueno, Sí. bueno, las propiedades mecánicas. Los aceros inoxidables se seleccionan a menudo por su resistencia a la corrosión, pero también son materiales de... Oli, ustedes traten de resumir un poco todo lo que está escrito en el apunte que ustedes armaron, porque esta es una presentación. Traten de resumirlo para concentrarse más en los austeníticos, ¿no? Bueno. O sea, está bueno esta comparación, pero ya después los chicos van a explicar bien cada uno de los otros tipos, ¿sí? Bueno, hablando de las propiedades mecánicas, es importante sus propiedades mecánicas, ya que también se pueden utilizar como materiales de construcción. Hablando de los austeníticos, estos tienen una mayor tenacidad en comparación con los ferríticos y los martensíticos debido a su microestructura y composición química. En el diagrama de tensión de formación podemos ver que los austeníticos presentan una mayor ductilidad, pero una baja resistencia a la tracción comparándolos con los otros aceros. También la tenacidad va a depender de la temperatura y que generalmente se incrementa con el aumento de esta.
ahora Augusto va a hablar de Sí. este diagrama. Bueno, en este caso lo que primeramente vemos en el gráfico es que hay un descenso de tenacidad, una pérdida de tenacidad a ciertas temperaturas. Vemos que a partir de los 0 grados, en el caso de los ferríticos y los dúplex, bueno, como digo, desciende muchísimo la tenacidad, y bueno, en el caso del acero ferrítico, la temperatura de transición aumenta con el aumento del contenido de carbono y nitrógeno. Quiere decir que se vuelve frágil a temperaturas sucesivamente más altas. Para los ferríticos austeníticos, un mayor contenido de ferrita a una temperatura de transición más alta, es decir, un comportamiento más frágil. Pero lo que vemos en el caso del austenítico es que no muestran una transición de tenacidad como los otros tipos de acero. Bueno, acá lo que se muestra en el gráfico es la tenacidad del impacto, y como digo, vemos el descenso entre los menos 200 y en el caso del martensítico hasta los 50 grados. Por lo cual, si se lo quiere usar para condiciones de temperatura bajas, el más óptimo sería el austenítico, y es por eso que los aceros inoxidables que se usan para los barcos, muchas veces, al estar sometido a temperaturas frías, supongo, se prioriza el inoxidable austenítico. Sí, pero no se crean que todos los barcos son de acero inoxidable austenítico, ¿eh? No, los que son de acero inoxidable solamente. No sé cuáles son. Según investigué, los inoxidables que se usan para barcos son el 316 y el 304, pero si no se usan muchos aceros estructurales al carbono. Bien, ahora vamos a hablar de la corrosión. Es un proceso natural que provoca el daño y deterioro de propiedades en el material. Los aceros inoxidables se caracterizan por la resistencia a la corrosión, y esto se debe a la pasividad que les otorga el contenido de cromo en su composición. Aunque pueden experimentar corrosión localizada por fallas en la uniformidad de la extensión del cromo a lo largo de la superficie y la capa pasiva. Hay dos tipos principales. El primero es la corrosión bajo tensión. Se da la fractura del material por tensiones de tracción en un entorno corrosivo, que puede ser una solución acuosa que contenga cloruros, haluros o soluciones cáusticas. Sumado todo esto a una elevada temperatura, se va a dar la corrosión. En el diagrama se muestra cómo el contenido de níquel afecta a la resistencia a la corrosión bajo tensión. En altos y bajos contenidos es muy beneficioso, ya que retrasa esa fractura y la corrosión, pero se puede ver una zona problemática cercana al 10% de contenido de níquel. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es evitar esa zona. La segunda importante corrosión es la intergranular. Se caracteriza por el ataque de una banda estrecha a lo largo del límite de grano del material. Esta sensibilización ocurre como resultado de tratamientos térmicos incorrectos, como el recocido o soldaduras por fusión, donde el material se mantiene en un rango de temperatura de, por ejemplo, de 500 a 800 grados, donde se facilita la formación de carburos de cromo. En estos se va a concentrar un 70% del cromo total de la pieza, y al ser un átomo grande y de baja tasa de difusión,
las zonas a los alrededores de dichos carburos se van a ver empobrecidas de cromo y por lo tanto expuestas a la corrosión bajo un entorno corrosivo. Lo que se puede dar es el desprendimiento de los granos, o peor aún, que los granos van a seguir unidos, pero se van a perder las propiedades de ductilidad y rigidez, por ejemplo. Para nosotros prevenir esto, podemos usar 3 estrategias. Se trata de un templado, que produce la solubilización de los carburos a más de 1000 grados, y al enfriarlos con rapidez no se permite la precipitación de dichos carburos. La segunda es utilizar grados L que contengan poco carbono, menor a 0,03%, y evitar así la disponibilidad de carbono para que se formen dichos carburos. La última es la adición de titanio y niobio, que tienen mayor tendencia a unirse con el carbono y por lo tanto evitar que se formen los carburos de cromo. Bueno, según la clasificación del acero, se comportan de distintas formas frente a la corrosión. Nos vamos a enfocar en los austeníticos, que, comparados con los ferríticos y los martensíticos, estos aceros exhiben una superioridad en la resistencia a la corrosión en una alta gama de ambientes. Esto es debido a la presencia de cromo y níquel en su composición, que les confiere mayor resistencia a la corrosión, tanto en medios ácidos como en medios alcalinos. Son especialmente adecuados para aplicaciones en entornos agresivos y corrosivos. Pues están los ferríticos, que tienen una decente resistencia a la corrosión, y los martensíticos, que son los que menos poseen de los 3. Y bueno, ahora respecto a las ventajas que tenemos, en los austeníticos la resistencia a la corrosión es muy buena, la dureza es alta y la soldabilidad también es muy buena. Esto en detalle en cuanto a la excelente resistencia a la corrosión, los hace adecuados para aplicaciones en entornos químicos, marinos y de procesamiento de alimentos, donde muchas veces no es simplemente por la dureza o por la buena apariencia de los inoxidables. Bueno, después tenemos buena soldabilidad. Esto se debe al bajo carbono y además a varias características más, donde tenemos una estabilidad estructural. Quiere decir que la estructura cristalina austenítica es estable a temperaturas ambientes y elevadas. Entonces, durante la soldadura, esta estructura se mantiene y minimiza la formación de fases frágiles que podrían afectar la integridad de la soldadura. Bueno, también tiene bastante que ver con el amplio rango de temperaturas esto, y la buena tenacidad y ductilidad, lo cual los hace ideales para aplicaciones que requieren resistencia al impacto y capacidad de deformación sin fractura. Así que por eso son óptimos para estos, tienen estos beneficios, perdón. Bueno, después las desventajas que presentan estos aceros son su menor resistencia mecánica y sus precios más elevados. La menor resistencia mecánica. Los aceros austeníticos tienden a tener una menor resistencia mecánica, que puede limitar su uso en aplicaciones que requieren una alta resistencia estructural, especialmente a temperaturas criogénicas. Por eso es una desventaja. Y después los precios más altos son debido al contenido de níquel que tienen estos aceros, que es mayor al de los otros. Y como el níquel es un metal relativamente costoso, su presencia en el acero inoxidable aumenta el costo de producción. También tiene un precio más elevado por su alta demanda y por sus propiedades deseables, como las que ya dijimos, que son su buena resistencia a la corrosión y capacidad de mantener resistencia en temperaturas elevadas. Esto aumenta su costo.
Por último, vamos a dar algunos ejemplos que todos responden a las ventajas y las propiedades que tienen estos aceros que fuimos nombrando durante toda la presentación. En la industria química y petroquímica son ampliamente usados para la fabricación, como se puede ver en la foto, de reactores, de tuberías y recipientes de almacenamiento, gracias a que resisten la corrosión, ya sea tanto ácida como alcalina, y tienen una poca conductividad térmica, además de su alta resistencia a la corrosión que los hace perfectos. Se utiliza muchísimo en equipos de procesamiento de alimentos, gracias a su excelente factor de higienización y limpieza. Se utiliza mucho en tanques de almacenamiento, tuberías y en utensilios de cocina. Por último, es ampliamente usado además en aplicaciones médicas y farmacéuticas, en dispositivos médicos, en equipos quirúrgicos, ya que tienen una gran biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, podemos ver cómo se pueden usar para prótesis en la zona de las rodillas o la cadera, además de la utilización de suministro de agua purificada o productos farmacéuticos. Con esto finalizamos la presentación. No sé si alguien tiene dudas. Bueno, estamos entonces. Bueno, dejo de compartir, profe. Bueno, ¿Siguen las estadísticas? ujú. Sí, profe, seguimos nosotros. Ahí comparto. Cuando hablaban recién los chicos de la soldadura, tendrían que los austeníticos son los más eficientes en cuanto a la soldadura, tendrían que pensar un poco, no todos los austeníticos tienen bajo carbono, ¿se acuerdan que recién dijeron que eran los L? Entonces debe haber algún otro tipo de precipitación que tienen el resto de los aceros inoxidables que perjudica cuando uno lo eleva a la temperatura de la soldadura. Eso piénsenlo un poco. Ahora cuando empiecen a dar los chicos los ferríticos, los dúplex, o sea, hay algo que se precipita solamente en un acero ferrítico, dúplex o martensítico, que no precipita en un acero austenítico y que produce la fragilidad. Presten atención en esos detalles. Y también tengan en cuenta que cuando hablan de inoxidables, en cuanto a que el austenítico tiene el cromo, es el elemento que fundamental para hacer a la resistencia a la corrosión, piensen también, como dijeron los chicos, que es el níquel también. Son los dos elementos, el cromo y el níquel. ¿Se ve ahí? Sí, nosotros vemos, no sé. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Benjamín Arias, estoy en el grupo con Escarlato, Valentino y Basia Lisandro, y vamos a presentar los aceros inoxidables ferríticos y dúplex. Y bueno, ya como explicaron anteriormente, los compañeros anteriores, uy, me fue. Bueno, ¿qué es un acero inoxidable? Básicamente... Bueno, no, escúchame, no vamos a repetir. Eso no. Ah, ok, listo, empezamos. Todo lo que ya dijeron no lo repetimos. Ok, perfecto. Igual presentaron muy bien su escrito. Nosotros eso lo consideramos, pero no es necesario repetir ahora. Ok, perfecto. Bueno, entonces directamente empezamos con la parte de precipitados. Bueno, en los aceros inoxidables se forman distintos precipitados
Y esto, bueno, poseen distinta morfología variada y tienen también distintas como orientaciones y relación entre el precipitado y la matriz. Y también tienen variado tiempo de formación, temperatura de formación y, bueno, sus efectos a las propiedades generales del material también varían. Ahí vemos distintos tipos de precipitados. De los que vamos a hablar nosotros son los que están subrayados. En la fase sigma, los nitruros, los carburos, la fase alfa prima y la fase G. La fase sigma, como vemos ahí, no sé si se llega a ver, creo que puedo poner el puntero láser, activar el puntero láser, acá, bueno, aparece aquí y aquí, no sé si se ve el puntero láser, y también, bueno, aquí se ve que dice sigma, y bueno, sigma también. Es una fase rica en cromo y molibdeno, y es un precipitado que es duro y es quebradizo, y se forma entre los 650 y los 1000 grados centígrados. Tiene una rápida formación, más o menos a los 900 grados, en 5 minutos se forma, y bueno, crece en la ferrita, dado que la ferrita es rica en cromo, molibdeno y silicio. Y si mal no recuerdo, es la fase, el precipitado más estudiado. Bueno, luego tenemos los nitruros y los carburos. Los nitruros, bueno, a los aceros inoxidables se le añade nitrógeno para estabilizar la fase austenítica. Y eso también mejora la resistencia a la corrosión por picado y, bueno, la resistencia general del material. Lo que pasa es que al enfriarse, la solubilidad de la ferrita, bueno, disminuye y se precipita lo que se ve aquí, que bueno, es un nitruro de cromo, y en forma de agujas. Y luego tenemos los carburos, que los carburos se forman entre 950, bueno, depende, el M7C3 se forma entre 950 y 1050 grados centígrados, y para que precipite se lleva más o menos 10 minutos, mientras que el M23C6 se forma entre 650 grados y 950 grados y requiere menos de un minuto para que precipite. Bueno. Luego ya tenemos lo que es la fase alfa prima y la fase G. La fase alfa prima, bueno, aquí tenemos el diagrama hierro-cromo. Si vemos en la parte de aquí abajo, que está acá más agrandado aquí, vemos como esta laguna de miscibilidad divide a la solución sólida en una parte, que es alfa rica en hierro y alfa prima rica en cromo. Y la formación del alfa prima, bueno, si vemos aquí, mientras esto, si trazamos una línea por aquí y vamos viendo las composiciones, por ejemplo a esta temperatura 1, una línea aquí, vemos que alfa tiene esta composición, o sea, es más rica en hierro, y alfa prima tiene esta composición que es más rica en cromo. Entonces, bueno, la formación de alfa prima causa fragilización en la fase ferrítica. Y bueno, es la principal causa de endurecimiento y de fragilización en los inoxidables ferríticos. Y bueno, se puede formar, aquí se ve, por descomposición espinodal o por nucleación y crecimiento. Y que ahora le voy a explicar lo que es la descomposición espinodal. Y luego, bueno, tenemos la fase G, que la fase G, bueno, a temperaturas superiores de 375 grados, cuando se hace un tratamiento de envejecimiento, se precipita esta fase G. Y no está muy claro el efecto que tiene esta fase G mecánicamente, porque se hicieron ciertos estudios y dice como que no afecta, y otros dicen que sí afectan, así que no está muy claro todavía qué es lo que sucede con esta fase G, con el endurecimiento. Y bueno, vamos a hablar de la descomposición espinodal, que bueno, es un proceso de precipitación de fases sólidas. Como veíamos antes aquí, en esta laguna de miscibilidad, durante esta descomposición se separa la solución en dos fases sólidas, una matriz sólida y una fase dispersa, como se ve aquí en estas imágenes, que igual estas imágenes son modelos computacionales, son micrografías numéricas, serían.
Estaba muy interesante. Se puede ver, hay GIFs donde se ve cómo va pasando aquí. Bueno, aquí se nota, son 100 segundos, 2000 segundos, 10.000 segundos y 30.000 segundos, cómo va pasando. Claro, Está por muy... ahí, perdona que te interrumpa, por ahí esto solamente es a título informativo para los chicos, lo pasamos rápido, es muy interesante, pero es nada más para que ustedes sepan que a veces, como está explicando el compañero, a veces no es solo la precipitación en sí misma la que produce un endurecimiento muy grande, sino a veces una demodulación hacia lugares donde hay más concentración de un elemento que otro. ¿Está bien? Más Sí. o menos trata de resumirlo así, ¿no? Sí, sí, y bueno, y las propiedades es que pueden aumentar, la descomposición espinal puede aumentar la resistencia a la fatiga y la corrosión, pero a la vez debilitar la matriz sólida y afectar la resistencia del acero. Así que, bueno, ahora pasamos a acero inoxidable ferrítico. Eso es lo que yo les decía, que esta descomposición espinodal junto con la fase sigma en los ferríticos y en los dúplex, o sea, siempre que haya una matriz ferrítica es lo que puede fragilizar al material. La sigma y la descomposición espinodal. Bueno, ¿se me escucha, no? Sí, sí. Bien, ahora lo que vamos a ver es más en detalle la familia de los aceros inoxidables ferríticos, cómo se diferencian de los otros tipos de aceros inoxidables, qué los hacen valiosos en la industria, su composición química, propiedades y algunas aplicaciones. Bien. ¿Pasa, Benja? Bueno, vemos que la estructura cristalográfica del acero inoxidable ferrítico es cúbica centrada en el cuerpo, y podemos decir que la mayoría de las propiedades físicas y mecánicas de la composición ferrítica van a venir dictadas por esta estructura cristalina, tales como, por ejemplo, la propiedad magnética, la temperatura de transición dúctil a frágil, la plasticidad, la deformación, la expansión térmica, conductividad, textura, orientación del grano, entre otras. Estas van a ser un poco similares a las del acero con carbono bajo simples. Bien. ¿Pasa, Benja? Bueno, acá podemos decir que, bueno, este es el diagrama de Scheffler que ya explicaron los compañeros del seminario anterior. Lo que podemos decir de este tipo de acero es que el contenido de cromo va a oscilar entre un 10,5 y un 30%, que algunas composiciones pueden tener molibdeno, silicio, aluminio, titanio o niobio, que son los que les confieren ciertas características, como ya sabemos de los efectos de elementos aliantes que estudiamos en la materia y que explicaron en el seminario anterior. Y también a veces se incluye selenio y azufre para mejorar un poco la maquinabilidad. Bueno, vemos que acá el acero tiene un límite del 0,08%, y esto se ve que, como ya sabemos, el acero estabiliza, o sea, desplaza un poco el límite de la fase austenita hacia un mayor contenido de cromo, y esto va a requerir que se tengan que adicionar muchos más elementos ferritizantes, o sea, los alfágenos, para poder evitar la formación de austenita, que eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. También podemos decir que prácticamente no tiene níquel porque, como ya se dijo anteriormente, este elemento tiene el efecto de que estabiliza la fase austenita, y bueno, eso es lo que no se quiere para este tipo de aceros. Bueno, como ya se ve en el diagrama, existen muchísima variedad de elementos que añadir, y este diagrama es bastante práctico, aunque carece un poco de los fundamentos termodinámicos que tiene el diagrama de fase. Sirve para saber las composiciones que tiene cada tipo de acero comercial. Bueno, eso ya se explicó anteriormente. Pásame, Benja. Bueno, acá también, esto ya lo vimos en el seminario anterior, es el diagrama de hierro cromo, y vemos que, o sea, las aleaciones con contenidos muy altos de este elemento, o sea, entre 10,5 y 30, son ferríticos a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas. Lo que se busca es no desplazar tanto la línea A4 y la A3, porque eso va a provocar que se formen, por ejemplo, estructuras dúplex, que es lo que no se quiere para este tipo de aceros. También vemos, por ejemplo, que cuando el cromo tiene un contenido un poquito mayor al 20%, precipita la fase sigma, que es la que explicó mi compañero anteriormente. Bien. ¿Pasa, Benja? Bueno, acá lo que tenemos son tres figuras, tres gráficas, que muestran la expansión de la fase gamma en el acero inoxidable. Se puede ver que
la estabilidad del acero inoxidable ferrítico en términos de estructura en condiciones ambientales va a estar influenciada muy fuerte por la presencia de estos elementos salientes. Por ejemplo, acá se puede ver que el níquel hace la apertura, como mencioné anteriormente, del campo A4 y desciende la curva A3, y bueno, esto está vinculado a la formación de solución sólida en todo el rango de solubilidad, y como resultado va a hacer que permanezca estable la estructura FCC del hierro alfa, no, del hierro gamma, y que se formen los aceros austeníticos, que es lo que no se quiere. Ahí puse el níquel tachado, que en realidad, bueno, creo que no lo mencioné anteriormente. O sea, acá en este acero se evita agregar níquel, pero, o sea, ¿por qué? Porque en realidad el níquel, no, o sea, ¿por qué lo quitaríamos si ya sabemos que es bueno, reduce la velocidad crítica de enfriamiento, hace que sea más resistente a la corrosión, mayor resistencia al impacto y a la fatiga? La realidad es que estos aceros en realidad surgen con la necesidad de hacer una variante de los aceros inoxidables austeníticos, con el objetivo de que tengan igual o similares características contra la resistencia a la corrosión, y que por supuesto sea mucho más barato. Este tipo de aceros al principio se usaba nomás para hacer cucharitas de té, porque no se consideraba que era mucho mejor usar los austeníticos porque eran mucho mejores, pero eso fue hasta principios del año 2005-2006, que fue cuando el precio del níquel se disparó, y estas fluctuaciones hicieron que el acero inoxidable ferrítico comience a tener mucho más importancia en el mercado. Tanto así que hoy en día representan más del 30% de la producción en todo el mundo. Y bueno, y ya que mencioné esto del mercado, en la siguiente diapositiva, Benja, acá muestro cómo se subdividen en grupos comercialmente, que serían dos grandes grupos. Tenemos los estándares y los especiales. En los estándares se encuentran los 1, 2 y 3, que son los que más se fabrican, alrededor del 90%, y después tenemos los especiales, los 4 y 5. Acá se ve en la gráfica que dice el porcentaje de cromo que tiene cada uno, la demanda que tienen en el mercado, como se ve, los grupos 1, 2 y 3 son los que más se compran en comparación con los 4 y 5, y los tipos de acero con su denominación convencional. Del grupo 1 podemos decir que son los que tienen el menor contenido de cromo en todo el grupo, y que también son los menos caros. Del grupo 2 puede ser el acero 430, es que, bueno, es la familia de aleaciones ferríticas más utilizadas. Tiene un mayor contenido de cromo, se le atribuye una mejor resistencia a la corrosión, y se comporta de una forma más parecida a la de composición 304 austenítico. Y incluso en algunas aplicaciones es el mejor acero como para reemplazarlo. Después tenemos el grupo 3, que incluye el 430 Ti, que tiene aleación, tiene también la adición del elemento aliante de titanio, el 439 y el 441. Acá en este grupo el contenido de cromo puede llegar hasta el 18%, y este presenta una mejor soldabilidad y conformabilidad, porque tiene, por ejemplo, bueno, titanio, el 430 Ti, también tiene niobio, aluminio y molibdeno. También incluso presenta un comportamiento mejor frente a la corrosión que la mayoría de los casos de las composiciones del 304. Una aplicación típica de estos grupos estándar puede ser en el sistema de control de emisiones de los autos, como el tubo delantero, el tubo central y el silenciador. Estuve investigando que para cuando el múltiple de admisión de un auto, por ejemplo, supera los 900 grados centígrados de temperatura, se recomienda usar el 409L, o sea, el del grupo 1. En cambio, cuando no se va a superarla, se recomienda usar el 430L. Y después para el grupo 2, una aplicación que puedo decir es, no sé, los utensilios de cocina, que bueno, es bastante más simple y aburrida, pero es importante también. Después tenemos el grupo 4, que son los 434, 436, 444, que contienen más molibdeno. Como se puede ver, tiene concentraciones superiores al 0,5%, y el objetivo de añadir este molibdeno al acero es aumentar la resistencia a la corrosión, mientras que el grupo 5 tiene como molibdeno y cromo, pero adicional para aumentarla aún más. Se ve que el grado de cromo acá aumenta entre el 25 y el 29%, que ya es muchísimo más cromo. Hay posibilidad de que solamente precipite la fase sigma, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, como comentó Benja antes, y el molibdeno puede llegar hasta el 3%, más o menos. Bien, pasa Benja.
Después tenemos las propiedades físicas, las que voy a mencionar. La diferencia más grande, bueno, primero que tiene las propiedades físicas que tiene todo acero inoxidable, como mencionaron los chicos en el seminario anterior, y después tiene, bueno, obviamente el ferrítico tiene propiedades particulares que corresponden a este tipo de acero. La diferencia más grande que tiene contra todos los demás tipos, y la más importante que voy a mencionar, es su comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente y hasta una temperatura crítica que se denomina la temperatura de Curie, que es una temperatura que, dependiendo la composición en peso que tengan de los elementos salientes, se sitúa entre 650 y 700 grados centígrados, que es la temperatura a partir de la cual desaparece el orden magnético y el acero comienza a comportarse como un material puramente paramagnético. Que eso significa, lo tengo acá anotado, significa que la permeabilidad magnética o sea, su capacidad para ser afectados por campos magnéticos es similar a la del vacío. O sea que no se ven atraídos por campos magnéticos. Una aplicación de las tantas que hay que puedo llegar a mencionar son los calentadores por inducción, que son máquinas que utilizan esta propiedad para generar calor a partir de su energía magnética. Después tenemos la conductividad térmica, que en cuanto a esto lo que podemos decir es que tienen un menor coeficiente de dilatación, que combinado con su buena conductividad térmica, proporcionan una ventaja clave de estos sobre los austeníticos cuando se consideran a los aceros inoxidables en aplicaciones que implican la transferencia de calor. Y esto se debe a que la adición del niobio mejora significativamente las propiedades mecánicas de esta temperatura. Un ejemplo típico puede ser cuando, por ejemplo, se quiere fabricar un intercambiador de calor con tubos de acero, es preferible usar una aleación, un ferrítico, por encima de un austenítico. Después, en cuanto a la corrosión, no voy a mencionar lo que ya fue mencionado anteriormente sobre los aceros inoxidables, o sea, el cromo, y bueno, en este caso níquel no tiene, hace que sean muy buenos resistentes a la corrosión. Voy a centrar más esta parte en compararlos contra los otros tipos de acero. Y lo que puedo decir es que, si bien los austeníticos son mucho mejores, o sea, ofrecen una mayor resistencia a la corrosión, debido a que tienen la presencia del níquel, los ferríticos tienden a ser menos susceptibles a la corrosión bajo tensión y a la corrosión intergranular en comparación con los austeníticos, que esta es una propiedad que suele ser muy importante a tener en cuenta en aplicaciones como, por ejemplo, la industria aeroespacial, en el que piezas críticas como las alas, los fuselajes y los sistemas de propulsión, que van a ser sometidos a tensiones constantemente, tienen que estar hechas con aceros ferríticos para poder tener esa mejor propiedad de la corrosión contra la tensión. Después, con respecto a la corrosión por picadura, investigando no encontré ningún efecto ventajoso de ninguno de los dos tipos de estructuras sobre esta propiedad de resistencia, ambos tienen por igual, así que la ventaja que podemos mencionar solamente es la corrosión bajo tensión de los ferríticos por sobre los austeníticos. Bien, pasada Benja. Bien, acá lo que tengo es un certificado de calidad de la ISI 430. Esto es una documentación que garantiza la excelencia y conformidad del material. Estos pueden ser emitidos por laboratorios que ensayan los materiales o por los fabricantes mismos, los proveedores. Por ejemplo, este en particular nos lo dio Establecimientos Chiasa Sociedad Anónima, que es una fábrica que se encuentra en Capitán Bermúdez y provee bobinas, ángulos, barras y planchuelas de aceros inoxidables. Acá la información que proporciona este documento es el grado, el tipo de superficie, por ejemplo ahí BA significa recocido brillante, si mal no recuerdo, el tamaño del grano, después tiene propiedades mecánicas como por ejemplo la resistencia a la tracción, el módulo de Young, que es bastante similar a los aceros austeníticos, eso lo voy a mencionar más adelante, y la elongación porcentual, dureza también, bueno, ahí se puede ver eso. Es importante tenerlo ya que proporcionan una garantía de que el acero que vos estás comprando cumple con los estándares y las especificaciones que vos requerís para la aplicación en particular que se le va a dar. Bueno, bien. Después lo que tenemos, pasá Benja, son las propiedades mecánicas, entre ellas la que vamos a mencionar son la ductilidad. Para esta debemos recordar que los ferríticos tienen estructura BCC y que no presenta planos compactos, por lo que a pesar de tener una mayor cantidad de sistemas de deslizamiento,
estos requieren una mayor tensión para activarse. Entonces, esto implica que se los considere por sobre encima de los austeníticos para aplicaciones en los que tengan... No, perdón. O sea, esto hace que implique que se utiliza los ferríticos que tengan baja ductibilidad frente a los austeníticos. Ahí está. Porque los austeníticos tienen BCC. Ahí me confundí. Bien, después tenemos el módulo de Young, que para el módulo de Young, como esta característica depende de las fuerzas interatómicas y es independiente del tipo de estructura, como la mayoría de los enlaces van a ser idénticos a pesar de que se agregue un elemento aliante en una composición bastante alta, esto va a provocar que tengan un módulo de Young similares a los austeníticos y los martensíticos. En cuanto al límite elástico, se puede decir que los ferríticos tienen un mayor límite elástico, al 0,2% de deformación, ya que esto está relacionado justamente con la ausencia de los planos compactos. Después, con respecto a la maleabilidad, estos presentan propiedades anisótropas, por lo que su maleabilidad es pobre. Esto quiere decir que es frecuente la formación del orejeado en procesos en los que se hacen estampados. Después, en cuanto a la soldabilidad, lo que podemos decir es que esta se considera pobre en general porque, o sea, si bien no es imposible soldar estos aceros, se tiene que hacer con mucho cuidado, porque cada proceso de soldadura conlleva analizar la posible aparición de precipitaciones que mencionó Benjamín anteriormente, también que la soldadura sea frágil, sin resistencia a la corrosión, poca resistencia a la fatiga, etc. Y con la tenacidad, esto también termina recayendo en la comparación de la estructura cristalina, y en el estudio encontramos que los aceros ferríticos generalmente presentan una tenacidad moderada, o sea, menor que los austeníticos, pero mucho mayor que los martensíticos, ya que la estructura rígida que tienen limita la capacidad de deformación plástica y absorción de la energía antes de la fractura, que es la definición de tenacidad. Bien, después lo que tenemos, bueno, la fragilización 475, que eso lo explica Benja. Bien, acá lo que proporcioné es una curva tensión-deformación de los tres tipos de acero. Para confirmar lo que dije anteriormente, vemos que tienen, bueno, si bien la escala está un poco, no se llega a ver bien, pero tienen módulos de ion similares. Se puede ver que los ferríticos tienen una menor tenacidad en comparación con los austeníticos, o sea, el área bajo toda la curva. Una menor resistencia a la tracción, que sería el pico máximo de tensión, y que tienen la rotura mucho antes. Eso se puede apreciar bien gráficamente. Bueno, el tema de la fragilización a 465, bueno, esto se produce en las aleaciones de hierro-cromo, cuando se calientan entre 300 y 550 grados aproximadamente, durante periodos prolongados de tiempo. Lo que pasa ahí es que, bueno, se precipita la fase alfa prima, y como habíamos dicho antes, la fase alfa prima causa mucha fragilización. Entonces, bueno, el material se fragiliza, y se toma 475 grados porque a esa temperatura la dureza y la fragilización se producen más rápidamente. Y también el aumento de esta dureza y fragilización va acompañado claramente por una disminución de la ductilidad. Ahí te paso, Licha. Sí, dale. Ahí está. Bueno, acá lo que tengo es un rejunte de imágenes en las que se pueden ver las distintas aplicaciones que tiene este tipo de acero. Por ejemplo, ese es un esparcidor agrícola, que algunas de sus componentes conllevan este acero inoxidable ferrítico. Bueno, después los utensilios de cocina, que fue para lo que se lo utilizaba anteriormente, un intercambiador de calor y unos múltiples de admisión. Todos estos son con aceros inoxidables ferríticos. Y después en la otra diapositiva, acá tenemos una aplicación en la industria frigorífica. Esta es una empresa que fabrica condensadores y evaporadores, que es donde trabajo yo, en la que para hacer algunos de los equipos que van a ir instalados en circuitos de refrigeración, la cobertura de estos equipos se utiliza con aceros inoxidables de tipo ferríticos y austeníticos también. Este, por ejemplo, es un condensador que fue a parar a una cámara que iba a refrigerar mandarinas al Chaco. No, mandarinas no, bueno, no me acuerdo bien qué era, tampoco quiero mentir, que se utilizó esa cobertura para el aire forzado de acero inoxidable 430, que son tengo estas chapitas que tengo acá, a ver, bajo un poco.
Acá lo que traje yo, lo que tengo, bueno, que iba a llevar a la presentación, no sé si se ve mi cámara. Sí, sí, se ve. Sí, 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 Lo que tengo son 4 muestras de distintos tipos de acero.